Muy buenas chavales y chavalas, soy Javier Lobato y esto es 10 preguntas de... Ya hacía tiempo que no hablábamos en esta sección de 10 preguntas de, pero se han producido preguntas, varias preguntas en YouTube y en TikTok, sobre todo en YouTube, sobre algunos temas y le he preguntado, como ya sabéis, a ChatGPT, pues preguntas, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta muy interesante sobre el espiritismo antiguo y bueno, le hemos hecho esas 10 preguntas al chat GPT para que nos genere las 10 preguntas más frecuentes que se suele hacer más la gente a la hora del espiritismo, sobre todo el antiguo. Ya hoy en día prácticamente no existe. Dícese así, primera pregunta: ¿qué es el espiritismo antiguo? Bueno, el espiritismo antiguo era una doctrina que prácticamente era no diría una religión, pero sí una doctrina que se realizaba sobre todo a principios del siglo XX, aunque prosperó durante muchísimos años. Incluso yo sé de gente que en los 90 y los 80 tenían una especie de club, por llamarlo así, ¿no? Hay gente que se reúne para tomar copas y otros para hacer espiritismo, ¿no? Pero no hacían como hoy en día hay gente que atribuye el espiritismo a la Ouija solamente. Podría ser que la Ouija sea una práctica de espiritismo que, por ejemplo, es una teoría muy, muy válida. No vamos a decir que la Ouija sea falsa ni nada de eso, porque alguien la mueve, algo la mueve, no sabemos el qué, pero algo la mueve. Pregunta número 2. ¿Cómo se comunicaban con los espíritus en el espiritismo antiguo? Pues normalmente la opción más que más usaban en la antigüedad era a través de un medium. Ese medium se dejaba poseer por una persona fallecida, ojo, fallecida, que eso habría que mirarlo con lupa, porque ya sabéis que yo, por ejemplo, tengo la teoría de que esos seres, los seres paranormales, no son personas fallecidas. Pero, oye, si al parecer en estas clases de prácticas, pues sí que venían seres fallecidos, o aseguran ellos. Incluso hay testimonios de operaciones. Tengo yo algún testimonio por ahí. Operaciones sin instrumentación, estando el medium poseído por esa entidad ya fallecida. A ver si algún día esta persona lo quiere contar. A día de hoy está reacio a que lo relacionen con ese mundillo, ¿no? Bueno, pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito de comunicarse con los espíritus? Pues, propósitos hay como hay granos de arena en el desierto. Alguna gente querrá comunicarse con un ser querido, otros pues querrán hablar como fue un día en mi caso, con Freddie Mercury. Bueno, eso fue con la Ouija y tal. Eso ya creo que lo he contado más de una vez. Y pues supongo que ya os digo, ¿no? El tema de muchas cosas, ¿no? Incluso, como he dicho hace un momento, una operación o recibir consejo de un experto fallecido, de un médico fallecido, por ejemplo. Hay tantos propósitos como personas hay en el mundo, prácticamente. Dice, ¿qué papel jugaba el medium en el espiritismo antiguo? Pues prácticamente el 100%.
es cierto que luego acababan bastante cansados, no se acordaban de nada. De hecho, muchas personas que no sabían que eran medium, imaginaos que se queda esa sociedad, llamémosla así, para hacer una sesión de espiritismo, y el medium que iba a ser una persona, imaginaos que la entidad, el fantasma, se mete en otra distinta, que no sabía que esa persona era medium. Afortunadamente, claro, luego no se acuerda de nada. Había esas sesiones, al parecer, algunas se grababan en vídeo, porque muchas veces el medium no sabía que había sido poseído por esa entidad. Entonces muchas veces o se grababa en vídeo o se grababa con un magnetofón. Porque claro, la persona, el medium, a veces, por ejemplo, imaginaos que una persona, fue el caso, ¿no? Ya te digo, conozco mucho el tema porque tengo un amigo que se dedicaba precisamente a eso. Y sé que, por ejemplo, hubo un caso de que un señor medium lo poseyó, porque a veces ellos no llamaban a nadie, simplemente la persona venía, o sea, la persona, entiéndase, fallecida. Y una de esas veces, es curioso porque una de esas veces lo poseyó una ninfómana. Y cuenta curiosidades graciosísimas, ¿no? A mí me gustaría que este señor algún día venga aquí y lo cuente. Lo cuente porque creo que es un tema interesantísimo y muy poco conocido, el tema del espiritismo de verdad. Y espero que algún día lo cuente. Desde aquí, ya sabes quién eres. Te espero. ¿Cuál es la diferencia entre el espiritismo antiguo y el moderno? Pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Antes se trataba de una doctrina, prácticamente de una religión, tratada con muchísima seriedad. Hoy la seriedad se ha perdido por completo, desgraciadamente. Hoy solo prima esto, la Ouija, es la única forma. Bueno, no es la única forma, pero es la más usada, ¿no? Se identifica la Ouija con el espiritismo. Ha cambiado mucho el tema del espiritismo, ha cambiado mucho el respeto hacia el espiritismo y ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Al parecer la tecnología nos ha invadido de una manera completamente errónea, al menos en mi opinión. Ojo, en mi opinión, la tecnología nos ha invadido completamente de forma errónea y ha manipulado todo lo que se refiere al espiritismo, a la doctrina espírita, que es como se debería de llamar exactamente. Dice, ¿qué culturas practicaban el espiritismo antiguo? Esta es la pregunta número 6. ¿Qué cultura? Prácticamente todas las culturas que han existido han practicado el espiritismo, ya sea antiguamente los mayas, en la otra parte del charco lo llamaban chamanes, aquí mediums, en otros puntos del mundo lo llamarán de otra forma, sacerdotes, el brujo supremo, etc, etc. El Doctor Strange y cosas así, ¿no? Pero en todas las civilizaciones se ha hecho. En la actualidad no. Estuvo muy de moda entre la alta sociedad a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Estuvo muy de moda el tema de los ectoplasmas y todo ese tema. Pero ese tema habría que mirarlo con lupa y sería además un tema aparte. Creo que ya he hablado en otra ocasión de qué opino yo de los ectoplasmas. Normalmente eran todo ilusionismo, y posiblemente haya mucho de ello también en el espiritismo
antiguos. Pregunta número 7, que la estaba mirando ya desde aquí, y es bastante interesante. Dice, ¿los antiguos creían que los espíritus podían hacer daño? Sí, sí y no. Los espíritus no. Repito, el método de comunicación de esos espíritus era una persona. Entonces, si un espíritu agresivo poseía o invadía a esta persona, pues podía ser agresiva y podía hacer daño. Imaginaos que se mete en tu cuerpo, tú que eres medium, un asesino en serie. Pues tenían que tener mucho cuidado. De hecho, creo recordar que este señor me comentaba que a veces, normalmente tenían bastante controlado quién llegaba, a quién le daban acceso al medium, al espíritu que le daban acceso para invadir, para poseer al medium. Lo tenían bastante controlado, y si no le gustaba quién había poseído al medium, lo intentaban echar rápidamente. Ellos tienen sus métodos, las personas que no son los medium, pero tienen dones de mediunidad, o tenían dones de mediunidad, pues sabían perfectamente cómo sacar del trance a esta persona. Pero entiendo que alguna vez se les escaparía, o no podrían. Entiendo o quiero entender, mejor dicho, que por donde hacían las reuniones no tendrían ningún objeto peligroso. Entiendo. Alguna vez supongo que se habrá llevado algún golpe, entiendo. Pero también quiero entender que los cuchillos y armas punzantes y tal los quitarían de la vista del medium, obviamente. Entiendo. Quiero entender. A ver, pregunto, ¿por esa cuál iba? Por la 7. Por la 8. ¿Qué relación tenía el espiritismo con la religión en la antigüedad? Hombre, en la antigüedad, si nos vamos más hacia atrás en el tiempo, muchísimo más atrás, a otras civilizaciones, pues mucho. La religión pues estaba prácticamente ligada al espiritismo. Era una parte de la religión. Eran otras religiones. Si vamos a hablar de la religión católica, obviamente cualquier tipo de invasión de un espíritu a una persona se trataría como un exorcismo. O sea, es decir, el diablo ha poseído a una persona. Eso a día de hoy y a principios del siglo XX. O sea, por la Iglesia estaba muy mal visto todas estas creencias y estas prácticas, ¿no? Pero en la antigüedad sí estaba. De hecho, un sacerdote, un chamán y o llamémoslo como queramos, era alta sociedad por esa época, ¿no? Solo por debajo del rey, prácticamente. Pregunta número 9, penúltima. ¿Qué tipo de espíritus contactaban en el espiritismo antiguo? Pues de todos. De todos. De hecho, habían ya... va a sonar un poco absurdo, pero en este mundillo del misterio, prácticamente, ¿qué no es absurdo? ¿Verdad? Había como quedadas ya, que a veces había espíritus. Yo hablo en base a todo lo que me ha hecho llegar esta persona que hacía esas sesiones en Sevilla, en los años 80 y 90. Había veces que quedaban que ya prácticamente venían de visita. A lo mejor aparecía una chica que había muerto con 18 años en su vida, y aparecía esa chica, decía: hola, tal, hola, soy tal, solo vengo a saludaros, pero ya me tengo que ir.
no me dejan hablar más. Eso siempre es bastante, ha sido siempre bastante curioso, porque incluso en sesiones psicofónicas he podido tener esas respuestas muchas veces, que al parecer hay jerarquías en el más allá. Y es un dato muy curioso. Y pues no me acuerdo de la pregunta. ¿Qué tipos de espíritus contactaban? De todos, de toda clase, de cualquier persona que era fallecida. Entiendo que con un permiso previo al jefe del más allá o su creo que también tenían un orientador, además de todos esos espíritus que llegaban al medium, tenían una especie de protector o maestro, llamémoslo así, y claro, pero podía venir el que quisiera. A lo mejor ellos intentaban entrar en trance, y a lo mejor hoy le tocaba a un medio y otro día le tocaba a otro medio, el que estuviera más fuerte en ese momento, porque hay que decir que en la pregunta número 7, que si... no, en la 7, sí, que si podía hacer daño, se me ha olvidado decir que al medium sí que le producía un cansancio fuera de lo habitual, o sea, es decir, acababa completamente exhausto el medio, ¿no? Bastante cansado. Porque, por ejemplo, si el espíritu, la entidad que había entrado en el cuerpo del medium fumaba o bebía alcohol, le pedía, por favor, dame un cigarro. Eso me lo ha contado este medium. O sea, le pedía cigarros, y a lo mejor el medium no había fumado en su vida, ni había bebido alcohol. Pero repito, esto es para que lo cuente él y nos dé más detalles, porque esto da para 3 horas perfectamente de charla. Y la última pregunta: ¿cómo se veía el espiritismo antiguo en la sociedad? Se veía de forma completamente distinta a hoy. Había otro tipo de mentalidad a la hora del espiritismo. Conforme hemos avanzado en la vida, en los años, las creencias en estas cosas han ido bajando mucho, y los tabús han ido creciendo. Entiendo que también por la gran represión que tuvo este país, también tendría muchísimo que ver ese tema, porque obviamente el catolicismo mandó mucho en este país, y el catolicismo prohibía todo tipo de prácticas parecidas a lo que es el espiritismo. Entonces ha cambiado muchísimo. Te trataban como un hereje o un brujo. O sea, pues casi si en el siglo XX hubiera existido la Inquisición, se hubiera puesto las botas. Entonces, afortunadamente, la cosa ha cambiado, pero claro, con el lastre de toda esa represión que sufrió este país, ¿no? Entonces, el tema del espiritismo pues se fue perdiendo, y se dejó de creer en él casi a la fuerza, ¿no? Es decir, no había una libertad religiosa, de hecho había una persecución para todo tipo de prácticas parecidas a esta, y desgraciadamente es así, ¿no? Bueno, chicos, pues en 10 preguntas contestadas. Hacía tiempo que no hacíamos esta sección. Y solo me queda emplazarlos para el siguiente vídeo. Así que, chicos, un abrazo. Y ya no olvidéis suscribiros y comentar. Y tengo ahí un hilo abierto en Facebook, en YouTube, que me podéis preguntar lo que queráis. Y nada, chicos, un abrazo a todos y seguidme.